Capítulo 37. El mundo real. Entonces, recordé la promesa sobre buscarle y decirle, una vez encontrado, el significado del misterio oculto de aquel libro, que al parecer yo mismo había escrito. El silencio fue lo que prosiguió. Digerían mi historia. Hasta que el más viejo de todos habló. Impresionante, dijo, sobándose la barbilla. Después Alfredo, sin ocultar su sorpresa, exclamó: «Esto es más serio de lo que pensé». Denis, sin esperar otro momento, un poco indignado, dijo: «Caballeros, ya hemos escuchado toda la historia del señor Wojtyła y no me queda duda que se ha inventado todo un cuento». «Todo aconteció de verdad», protesté. «¿De verdad?», intervino Meredith. «Parece más el resultado de un estado hipnótico». Benigno se puso de pie, colocó sus manos en la espalda y dijo con extrañeza: «No es probable que sea esa la razón. El uso de la hipnosis solo se limita a la mera sugestión y no una implantación de imágenes y filosofías tan detalladas. De ser así, sufriría de fuertes alucinaciones y muy probablemente ya habría muerto». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Mis manos sudaban y no sabía por qué. Esa sensación solo la había tenido pocas veces en mi vida. Los presentes comenzaron a hablar entre ellos. ¿Cómo se explica entonces su historia? ¿Qué clase de ilusión fue esa? Puede ser la imaginación sugestiva. En el mundo hay personas adultas que se creen gatitos o niñas de 6 años. Más bien parece un trastorno de identidad disociativo. Sí, eso debe ser, ya que es una reacción a las situaciones traumáticas que le acontecieron. Y sabiendo esto, pienso que no es competente para nuestra causa. Más bien requiere de ayuda psicológica. Lo que has dicho, Augustus, es lo más cercano a la verdad. Tiene 2 historias. La primera parece más real y la otra... Bueno, a partir de ese punto de inflexión, muere el antiguo Mateusz Stefanos y nace Samael. Claro, las características y personalidades son casi iguales, solo que de un lado es alguien importante y del otro no es nadie. Sigue siendo Mateusz Stefanos, pero cree firmemente el propósito de vida de Samael. Eso puede explicar lo enigmático de su persona, aunque debemos admitir que sus elucubraciones son cercanas a las nuestras, solo que contiene mucha contaminación. Lleno de una ansia terrible, pregunté, interrumpiendo su debate: ¿están ustedes diciendo que lo que viví fue falso? Lo podríamos creer si nos muestras tus cicatrices, respondió Augustus altaneramente. Ya les dije, cuando regresé todo desapareció. ¿Y sus poderes sobrehumanos?, preguntó Meredith. No lo sé. No he tenido la oportunidad de usarlos otra vez. Lo único que puedo reconocer y constatar es el conocimiento de mí mismo. Todo aquello que viví fue para entender mi destino y decidir a voluntad mi cargo como el guerrero misterioso y oculto de Dios, que en el lenguaje común me conocen como diablo. Soy la tercera influencia que hace despertar a los hombres para perfeccionarles. Soy el que con tentaciones lleva a la humanidad al cielo. Nuevamente los presentes guardaron silencio.
veía sus rostros permaneciendo en la incredulidad. Benigno, la cabeza del grupo, tomó la palabra. Te suplico que comprendas nuestra resistencia a creerte, Mateusz. Lo más notable de tu historia es la personificación de Satanás. En la actualidad, vemos cómo los personajes que caracterizaban lo malo y el pecado se les está intentando cambiar su personalidad y sus virtudes para justificar sus acciones. Se construye una nueva narrativa con estos agregados y aquel personaje soberbio que mentía lo transforman en una víctima con problemas de autoestima y que miente para no herir sensibilidades. Los malos ahora son buenos y los buenos son los malos. Todo inició con un maravilloso invento que haría posible el nacimiento de la propaganda. Protestantes buenos, católicos malos. Fue el comienzo. Ingleses buenos, españoles malos. Se tuvo éxito. Lo mismo está sucediendo con tu historia. Pero para que esta transición no ocurra, es necesario el conocimiento. Tu gnosis sobre el diablo se antepone sobre lo que se sabe y solo podría permanecer si se destruye el conocimiento verdadero y es suplantado por la falsedad. Satanás, el que se opone a Dios, lo presentas como alguien humilde, obediente, sacrificado, heroico, humano, y no como lo que realmente es, el padre de la mentira, el que trajo la muerte al mundo, el ángel desobediente que quería ser igual a Dios. Qué diferente es el diablo de tu historia al de Milton, de su libro El paraíso perdido, pero tan cercano a las elucubraciones de Giovanni Papini, tanto que podría decirse que las superó, porque primero pudo presentarse como un análisis, pero hoy lo presentas como una revelación por medio de la fantástica materialización y capacidad de diálogo como el diablo que presenta Goethe en el Fausto. Mi corazón seguía latiendo rápidamente. Esta vez el sudor corría por mi frente y cuello. Con una voz temblorosa contesté. Sabía que tendrían resistencia de creerme. Extraño hubiera sido que me creyeran desde el inicio. Es lo común porque, señor Wojtyla, interrumpió Denis, en la filosofía se ha tratado de entender la realidad o también destruirla y sustituirla por lo irreal. El pensamiento filosófico contemporáneo influenciado por filósofos idealistas como Kant o existencialistas como Sartre han transferido la realidad a las percepciones, a la imaginación y sobre todo al vicio de reducir la realidad, la moral, la verdad, al relativismo. Cuando usted dedica toda la vida en imaginar y construir un mundo en su mente y no se materializa, será siempre irreal, porque lo real es constatable por los demás. Y ahí por qué la importancia de la alegoría de Platón de la caverna, o el mismísimo experimento del gato de Schrödinger, en el cual hay dos realidades alternas por el desconocimiento de la evidencia, y es que no se puede decir que hay dos realidades o posibles realidades, solo hay una realidad. Eso, señor Wojtyla, es el problema de su historia. Le falta lógica y evidencia. Con voz temblorosa, me dirigí a Denis diciendo,
entonces lo mismo podría decirse de Dios, porque está la posibilidad de que exista o no exista. Benigno tomó la palabra para contestarme. El Dios sin principio ni fin, y que reside fuera de su creación, se reveló a un hombre de donde nacería un pueblo, en un lugar lleno de dioses con rostro y demandas de sangre humana. Se requería de leyes estrictas para arrancar aquellas costumbres y pensamientos equivocados sobre Dios, porque los demonios se habían colocado ese título. Sus profetas anunciarían la llegada del Mesías, incluida la profecía que no le aceptarían ni le darían muerte. El viejo pueblo y el nuevo pueblo se unirían para ser testigos de la caída de los falsos dioses en toda la historia. Los demonios estarían furiosos y atacarían para dividirlos. Una vez divididos, las falsas doctrinas crearían confusión y los demonios, si no podían ser tratados como dioses nuevamente, entonces debían arrancar de la mente del hombre a Dios. Querido Mateus, las historias como la tuya dan pie a la creación de una realidad falsa. El pensamiento y las filosofías son un reflejo de la psique de sus intelectuales. Si un hombre formuló un experimento como la caja de Schrödinger, significa que de alguna manera el pensamiento ha llegado de forma inductiva a la sinrazón. Este experimento filosófico plantea, desde el punto de vista cuántico, la posibilidad de dos realidades. La primera es en la que el gato está vivo y la segunda es en el que está muerto. Y si se juntan ambas realidades, donde alguien más extenso puede ver esas dos posibilidades al mismo tiempo, el mismo gato está vivo y muerto. Pero es una filosofía disparatada que ha dado pie, junto con otras más, a la creación imaginaria de universos paralelos y los viajes en el tiempo, cuando el tiempo solo es una abstracción para entender el movimiento. Querido Mateus, solo hay una realidad, y esa realidad es basada en la evidencia o la mayor cantidad de evidencia en caso de estar en la caverna de Platón. Para saber si está vivo o muerto, deben tener datos que le den más peso a su conclusión. Pero no está vivo y muerto al mismo tiempo, porque solo hay una realidad. A este punto, respiraba con dificultad. Quería visualizarlos como aquellos ángeles en la gran asamblea, pero no podía. Entonces, Meredith lanzó un desafío. Si quiere que le creamos, debe mostrarnos esos poderes sorprendentes. Sí, Mateus, dijo Augustus con entusiasmo. Muéstranos tus poderes, esas habilidades que se te otorgaron. Benigno se desplazó hacia el otro lado de la biblioteca y dijo: Tengo unas espadas en casa y tal vez así podrás mostrar tus dones. Repentinamente, Denis se puso de pie y un tanto molesto me retó. Puede pelear contra mí, señor Wojtyla, falso Satanás. Y si usted me vence, la probabilidad de creerle aumentará. Sabemos que el diablo existe, pero no eres tú, porque él es un suicida y la verdad no está en él. ¿Recuerda usted la cita que le dije? ¿A quién creerá? ¿A su imaginación o a la palabra de Dios? Denis caminó hacia un armario y sacó 2 espadas de madera. Muéstreme, señor Wojtyla.
Muéstreme esas habilidades que presume tener. De pronto dejé de sentir ansiedad. El sudor de mis manos paró y me llené de aquella valentía con la que vencí a Krafen de un solo golpe con la espada llamada secta. Benigno notó que ya no estaba nervioso y dijo: Mateus, tienes que probarlo. De lo contrario estarás creando una nueva secta, y ese es el problema que hemos tenido durante siglos por la mala teología e interpretación individual. Al pecar contra el Espíritu Santo dado a los apóstoles y otorgado por los siglos a través de la imposición de las manos. Muéstreme, señor Wojtyla, muéstreme, exclamó Denis. Me puse de pie, le vi a los ojos, di un vistazo a los demás, volteé a ver nuevamente a Denis, estiré mi mano derecha, tomé la espada y me puse en posición de combate. Los demás se pusieron de pie y se alejaron de nosotros. Le dejaré moretón si no me toma en serio, dijo Denis seriamente. No se preocupe, le desarmaré antes de que usted pueda hacer algo, contesté sonriente. Tomé un gran bocado de aire y me abalancé sobre Denis. Con el impulso del instinto comencé a atacarle sin titubear. El gran intelectual se defendía muy bien. No solo era bueno con las palabras, también lo era con la espada. La lucha continuó sin que alguno de los dos golpeara al otro, pues esquivábamos los ataques y deteníamos otros con el choque de las armas. Volví a sentir la danza que me hacía invencible en las batallas. No pensaba, solo sentía. El único sentido activo era mi oído que lograba escuchar. Es todo un Quijote. Me detuve por un momento. Veía a Denis respirar con dificultad, mientras que mi respiración era lenta y profunda. De pronto, Denis lanzó un golpe que iba directo a mi cara, pero logré ver su trayectoria y con mi espada de madera lo detuve tan rápido y fuerte que ambas espadas se rompieron. Repentinamente, recibí un fuerte golpe en mi oreja izquierda que me hizo estremecer y cerrar los ojos. Sacudí mi cabeza y los abrí rápidamente. Lo primero que vi fue la imagen de mi contrincante que tenía una expresión de confusión en su rostro. Después puse mi atención en su mano y luego la mía. Algo no estaba bien. Los dos sosteníamos nuestras respectivas espadas. No entendía. Las espadas de madera estaban intactas. Luego volteé a ver a los presentes, que atónitos me veían. Benigno se mantenía serio y Augustus me apuntaba con su celular. El primero en hablar fue Denis. ¿Ha vuelto, señor Wojtyla, de su batalla contra los molinos de viento? Me sentía mareado. No entendía. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué está pasando?, pregunté. Augustus bajó su celular, se frotó la frente y comentó: Se los dije, él realmente necesita ayuda psiquiátrica urgente. Benigno puso sus manos en la espalda y con profunda lástima habló. Querido Mateus, estuviste dando golpes al viento mientras emitías sonidos con la boca. Eso cuando te movías.
y cuando te quedabas inmóvil mirabas fijamente hacia la nada. ¿Están tratando de jugar conmigo?, respondí. ¿Tratan acaso de confundirme? Pasó tal como lo dijo el doctor Bueno. Hasta que le di ese fuerte golpe en su cara, despertó, señor Boitila. Si no nos crees, intervino Augustus, puedes verlo tú mismo. Me pareció buena idea el grabar la pelea, pero en lugar de eso se trató de un... Bueno, véalo por su propia cuenta. Augustus se acercó a mí y me puso el video. Mientras lo veía, comenzaron a escurrir lágrimas de mis ojos. Aquel video había capturado la verdad. Yo, el que creí ser el diablo, me veía dando golpes en el aire con la espada de madera, como si se tratara de un niño pequeño. Eso cuando me movía, pero en las ocasiones que no, miraba hacia la nada. Por eso los espectadores estupefactos decían, es todo un Quijote, porque estaba peleando en mi imaginación. Me da tristeza mostrarte esto, sobre todo porque sé que no estás bien, pero supongo que es el primer paso para poder buscar una forma de ayuda. Benigno se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo. Yo seguía llorando. Los demás también se acercaron para mostrar su afecto y apoyo. Me dirigieron al sillón para que tomara asiento. Seguía llorando mientras repetidamente decía, nada fue real. Nada fue real. Nada había sido real.